Estamos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual, y hoy vamos a hablar de corsarios y de la historia de Vigo, y todo muy relacionado, y gracias al trabajo de uno de nuestros historiadores, investigadores, arqueólogos más reputados, que podemos presumir de que lo tenemos aquí en nuestra ciudad, de que sigue trabajando, porque fijaos lo que ha hecho. Este es su último trabajo, su última investigación, por tanto, sumergiéndose en manuscritos del 16, del 17, del 18, para encontrar el corso en la ría de Vigo y en las Islas Gallegas. Siglo XVI, siglo XVII. El último trabajo, y hay que agradecérselo, porque para que luego digan algunos que Vigo no tiene historia, de Ramón Patiño, que ya está aquí con nosotros. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Oye, en primer lugar, gracias por esta labor tan rigurosa, tan curiosa. Ahora hablaremos de ella en profundidad, pero me llamó la atención, como me decías, cómo disfruté haciéndola, cómo disfruté con esos manuscritos. Ramón, que llama la atención porque aquí hay muchas horas, muchos días, mucha dedicación. Son muchas horas y también gracias al ordenador y a Internet. También. Hay que decirlo, ¿no? El poder haber conseguido en su momento entrar en los archivos nacionales, que lo tienen casi todo digitalizado, y los franceses también, sí, en París, pues yo, por resumir un poco, me enamoré de los manuscritos que veía en la pantalla. Y entonces empecé a transcribirlos y los que podía fotocopiar, los fotocopiaba y los tengo en casa. Entonces, claro, ahí salen muchos datos y además son cartas, estos manuscritos están escritos todos a mano. Sí. Que no hay, aquella no había máquinas ni ordenadores. Y entonces, claro, tienes que leer las palabras para transcribirlas perfectamente. Y yo, vuelvo a repetir, me enamoré, me encantó, pero es que me echaba horas y horas y horas. Y al final de recoger datos, lo que dices, aquí hay mucho más de lo que yo sabía y de lo que yo he oído. Entonces, habrá que sacarlos. El primer asustado, cuando entregué en el instituto para que le pusieran las páginas al libro, fui yo, ¿eh? Sí. Yo no creí que había escrito tanto. Y que había tanto corsario trabajando. Bueno, lo primero, Ramón, como experto te lo pregunto, que esto es importante. Hablamos muchas veces de piratas y hemos hablado. Aquí estamos hablando de corsarios. Que no tiene nada que ver con los piratas. ¿Qué diferencia para que la gente que te está viendo en Televigo en casa o te está oyendo en la radio? De la misma forma, también adelanto que hubo corsarios que se transformaron en piratas. Ajá. El dinero y la riqueza atraen mucho. Bien, en principio la diferencia es fácil. Un corsario era una persona que asaltaba barcos enemigos en defensa y con el apoyo y permiso del rey de España o del capitán general de Galicia. En cambio, un pirata es simplemente una persona que con un barco asalta todo lo que puede para conseguir todo lo que pueda. Con lo cual, sin permiso de nadie, y tanto ataca a enemigos como al que pasa. Sí. Al que pueda llevar algo. Y eso es la diferencia. Una cosa es más formal. Más sutil también, ¿no? Porque, claro, esos corsarios holandeses o ingleses o franceses que estaban por aquí, digamos que tenían el apoyo de medio lado de su gobierno, legal, pero que tampoco querían tener un conflicto diplomático y por eso, bueno, pues algo para ti, algo para mí y... Tienes que pensar que, por ejemplo... no está mal pensado, Ramón. La etapa que yo recojo aquí, sí. El reino de España tuvo 5 guerras. También. Estamos hablando de 200 años, 5 guerras, con Holanda e Inglaterra, con Francia. Sí. Porque Francia solo se puso del lado del reino de España cuando murió Carlos II y subió a Felipe V, en 1700 sí. Aproximadamente. Pero claro, Francia se puso de nuestro lado porque
Felipe V era el nieto del rey de Francia, de Luis XIV. Entonces, claro, ya éramos familia, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero hasta ese momento, en los tres países europeos Sí. hegemónicos, Inglaterra, Holanda y Francia, venían aquí a robar. Porque, claro, hay que pensarlo también todo. España dominaba lo que era América. Y venía aquí un Y venían los trasiego de barcos. cargaditos de todo. Se habla mucho de que venían con plata y con oro. Sí, pero venían mucho más con otros productos que aquí no había. Como Claro. el sencillo que yo tomo en todas las comidas, el tomate. Sí. Eso aquí antes no existía. El índigo para hacer los colores en la ropa. Eso son una serie de productos que valen su peso en oro. Exacto. Y que entonces esos Había que corsarios robar. dijeron, aquí Había que robarlo. hay un buen sitio para Es trabajar. más fácil acercarse a las rías gallegas y esperar a los que vienen normalmente solos, Ujú. y que irse a América, que allí te dan... Entonces aquí estaban bien. ¿Y cómo era su trabajo de estos corsarios? Bueno, hay muchos, ¿no? Hablas de los berberiscos en Sí. tu libro también. Es que el detalle es que siempre se habla de que los piratas berberiscos. Los berberiscos no eran piratas, eran corsarios. ¿Por qué? Porque estaban apoyados por el reino de Argel o por el reino otomano. Es decir, Sí. si cogemos la definición como la que yo antes digo, la del diccionario, no eran piratas, en caso que eran un poquillo salvajes. Sí. Pero también tenían una ventaja que no tienen los corsarios europeos. Es que usaban más las islas, Ujú. es decir, sí, esa era su provincia de imperio, por decirlo así, ¿no? Sí. Y en cambio no entraban tanto en las rías, cosa que los europeos sí entraban. Si no encontraban donde solían fondear, era la Ensenada de Barra, la Ensenada Sí. de Libés, hasta la Borreira, hasta el faro de la Borreira. Sí. O en la playa esta que ya no existe, la playa de Teix, que era la que iría desde la comandancia hasta la guía. O sea que ahí estaban cómodos para Estaban estar tranquilos, cómodos. para trabajar, De hecho, porque hay era su trabajo. Hay Ramón, una claro. anécdota que cuenta ahí, es de que unos corsarios que fondearon ahí pegados a la guía, se vinieron por los caminos, pues a tomar unas copas a Vigo. Claro. Vigo estaba amurallado un poco, estaba defendido y tal. Por la noche, de madrugada se supone, volvían al barco, y yendo por un camino, a la altura de lo que puede ser hoy, yo qué sé, el edificio de Faro de Vigo. Sí. Oyeron ruido de un cerdo en una finca y se les ocurrió de madrugada asaltar la finca, robar el cerdo, y cuando los señores del cerdo se vinieron a denunciar a Vigo Sí. que les habían asaltado, mandaron a la policía de aquella época y tal. Ajá. Y encontraron a los corsarios en la cubierta del barco con una churrascada. Es decir, hay anécdotas de esas que dices tú, pero bueno, la vida Claro, misma. la vida. Y después hay otra cosa, que esa legalidad que tenían o ese apoyo, esa patente de corso, les permitía también hacer negocio, que esto se notaría en Vigo, se Claro. notaría en Bayona, se notaría en otros En esas épocas, de hecho, encontré documentos donde en Vigo había aproximadamente, una docena de delegados europeos, Sí. que eran gente que ya el corsario no tenía que irse a Europa o a su puerto de donde venía. No, ya tenía aquí un delegado donde le daba las mercancías, y de aquí salían por tierra Caramba. o en barco. Pero claro, cuando salían en barco iban normalmente escoltados. Claro. ¿eh? 2 mercantes o 3 cargaditos de mercancías de América, pues iban escoltados como mínimo por dos fragatas o barcos de guerra, ¿no? Muchos nombres propios, por ejemplo, uno que le sonará a mucha gente, Francis Drake. Sí. Sir Francis Drake para los ingleses, para nosotros el corsario Drake, que la tenía tomada con Vigo, Sí, Ramón, pero- ¿no? Pero hay corsarios
que intervinieron más veces en Vigo que Rey. Rey en realidad atacó Vigo solo 2 veces. 2 veces, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, bueno, y las 2 veces que lo atacó, no lo atacó como corsario, sino como almirante del reino de Inglaterra, es decir, como militar. Porque Sí. esto también lo cuento en el libro, ¿no? Ajá. Hay un famoso general y almirante francés que se llamaba Duguay-Trouin. Truán. Ese llegó a ser gran almirante de Francia, ¿eh? Pero empezó a los 18 años embarcado en un barco corsario. O sea, hizo carrera primero como corsario. Claro, daba la impresión, cuando lees, como que todos tuvieran una pequeña, vamos a llamarle, obligación de pasar primero, coger experiencia primero como corsario, y después que ya que dominabas las maniobras, que dominabas cómo mover una flota, a lo mejor 10 o 12 barcos, entonces ahí ascendías. Y casi... Técnicas de asalto también a barcos, claro, Claro, y claro. de ataque. Entonces, claro, esta gente, pues era una manera, era escuela de almirantes. En Francia, por lo menos, lo tengo, consta en muchos documentos. Aquí en España ya fue la cosa un poco más diferente. Porque este Dugabay-Trouin o Truán, ¿los franceses eran los que más estuvieron aquí en nuestra ría? Sí, los franceses tenían una cosa. La zona entre Cabo de Omi y La Mosleira Sí. era su sitio preferido. Era una zona donde ellos descansaban. Claro, yo me imagino que vendrían en chalana a remos a Vigo, a divertirse, porque en esos siglos Cangas era una aldea de muy pocos habitantes y lo demás casi no existía, ¿no? Entonces, si no existía población, me refiero. O sea, Claro. Entonces, ellos tenían montado, de hecho, también el libro lo comento, como anécdota, Sí. es que en 1668 el conde de Beaufort, que llegó a ser gran almirante y es un héroe en la historia francesa, Es verdad. propuso a Luis XIV, A Luis XIV, nada más y nada menos. sí, y antes de que su nieto fuera rey de España. Sí, 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 sí. Sí, ahí ya éramos menos amiguitos. Bueno, en esa fecha ya Carlos II estaba el pobre, Ya estaba mal. ya estaba malito. ¿Y qué le propuso a Luis Y XIV? le propuso canjearle, negociar con España, el que la ría de Vigo fuese francesa y Francia que le diera a España, es decir, Flandes, lo que era Sí. Bélgica, lo que es ahora Bélgica, estaba partida y era una parte era francesa y otra parte era española. Pues que la parte francesa para los españoles y que entonces la ría de Vigo iba a ser francesa. Y a mí me hizo mucha gracia porque hablaríamos francés Sí. perfectamente, tío. ¿Es verdad? Seríamos más internacionales. Todavía. Más Toda la internacionales, vida. más, no sé, más leídos, no sé, Pero más... tiene esos detalles Sí, sí, sí. curiosos que los... Pero también eso nos demuestra, Ramón, la importancia que tuvo durante muchísimos siglos la ría de Vigo. Entre otras cosas, tenéis claro, que pensar una cosa. Las flotas que venían de América, Sí, los libros de ruta que tenían, el informe de ruta que tenían que hacer, sí, a la vuelta ponían siempre que desde las Azores la ruta era el Cabo de San Vicente, es decir, ellos tenían que dirigirse al Cabo de San Vicente. Y de allí entraban en el Golfo de Cádiz, iban a Cádiz Sí. y a Sevilla, vale. Pero el problema es que cuando el viento y el mar hace lo que él quiere, pues con muchísima frecuencia, barcos con malicia o con no de Valencia, de esas flotas, se desvían, eran empujados para el norte. Y entonces tienes que desde aproximadamente Oporto sí. hasta Finisterre, el cabo de Finisterre, aquí venían muchos barcos, vuelvo a repetir, por malicia o por no malicia. Que podía ser intencionado por alguna Exactamente. mente pensante. Entonces, claro, esos eran barcos no venían protegidos ni venían en flotas por otros, no, venían individualmente, con lo cual era
fáciles Era el de atacar. caramelo ahí, que lo Exactamente. teníamos ahí. Pero Era ¿cómo el caramelo para los que querían enriquecerse. Claro, y estaban los corsarios, ¿cómo no te voy a atacar si es que vienes provocando, que vienes tú solo por aquí, por la ría de Vigo? Nunca mejor dicho, no se me había ocurrido esa Claro, comparación. ¿no? Porque es que viene un barco solo. ¿Y esto durante cuánto tiempo estuvieron operando de manera Bueno, continuada? Porque yo no sé vamos, si las mejoras de las fortificaciones, las defensas, eso también hace que haya bajado un poco su... Vamos a ver, yo, como este libro empieza desde el descubrimiento de América, la Sí. Pinta vino aquí, etcétera, ¿no? Vale. A la Ría de Vigo, a Bayona, que no diga Bayona, Bayona, sí. que no la citamos. A partir de la batalla de Randi, por tener un reflejo, es decir, en el siglo XVIII Sí. las cosas ya cambiaron. A Vigo ya la empezaron a fortificar. ¿Eh? Fue cuando Vigo, por decirlo de una forma violenta, se fagotizó a Bouzas. Sí. Bouzas ya era ¿Verdad? hasta esas fechas era independiente, era una aldea que había en la costa. Claro, claro. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y entonces, claro, con las fortificaciones, los sitios donde se descansa, que te decía, por ejemplo, Teis, con Olimens, unos Obarra. buenos cañones que disparaban aquí, a donde estamos hoy, Sí, el cañón desde el Castro llegaba. claro. Antes no. Por eso en la ensenada de Teis fondeaban muchos, porque por mucho que dispararan, las Podían pocas estar baterías que había en el tranquilísimos. Castro, no llegaba hasta allí. Se quedaba por el camino del cañonazo. Entonces, al mejorar la artillería, al mejorar la potencia y tal, pues bueno, se fueron acortando las distancias. Ah, Y eso evitó que muchos sitios se dejaran de descansar, vamos a llamar así. sí. Lo que quedaba era la zona la zona del Morrazo, que ahí hasta también en el siglo XVIII, yo ya no entré mucho ahí todavía, aunque ya me provocaron papeles. Claro, ya, hombre, estás ahí, Ramón, que no paras, pues... Hay que descansar, que la vida es corta. Allí se mantuvieron, a partir de finales vamos a poner, de 1900 ya las cosas cambiaron mucho, Sí. ya no había esa libertad, Claro. ya, los barcos mismos no eran de madera, ya empezaron a ser de otra forma, ya las armas ya no eran tirar lanzas ni flechas funcionaban mucho ni más. piedras. No, Y Ramón, una curiosidad. Estando tanto aquí, tantos años, ¿hicieron cantera o no? O sea, ¿tuvieron la tentación, no sé si se recoge en alguno de esos manuscritos, población vigueses, de decir, oye, ¿por qué no? No, de hecho, desde 1563, al decir vigueses digo, Sí, bueno, de las rías de Vigo, exacto. pidieron autorización a nuestro rey, a Carlos, para hacer el corso, es decir, que hubo corsarios. Ah, bueno. De hecho, hay una, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero en un manuscrito francés relatan cómo le piden a su rey Sí. que mande unas cuantas fragatas a combatir el corso gallego. Pero el corso gallego, el 60% era vigués. Es Caramba, decir, aquí o sea hubo que- corsarios. Vinieron, se fueron y volvieron. O sea, hay más de, también hubo innovación nuestra. Dice, oye, ya que están estos sacándolo, ¿por qué no vamos a sacar nosotros? Sí, porque tienes que pensar que la costa gallega en aquella época tenía la ría de Vigo Sí. y después la de Coruña. Las Claro. otras eran, por decirlo así, estaban como abandonadas, Sí, ¿no? Solo sí, había sí, gente sí, de sí. pesca, evidentemente había aldeas, etcétera, que se dedicaban a la pesca, pero no había nada que fuese productivo. Claro. Pues muy recomendable. Está editado por el Instituto de Estudios Vigueses, El Corso en la Ría de Vigo y en las Islas Gallegas, para que luego digan que no tenemos historia, hasta el punto de que pues Ramón Patiño y un servidor podríamos ser franceses si llega a haber funcionado ese canje entre Flandes y Vigo, Ría de Vigo, propuesto a nada más y nada menos que a Luis XIV. Ramón, que es un placer tenerte aquí con nosotros, verte con tantas ganas de seguir contándonos historias de Vigo, que hay y muchas, y te agradecemos un montón que sigas trabajando para explicarle a las nuevas generaciones y a nosotros que Vigo tiene mucha historia y hay mucho que contar. A mí no me tienes que decir, recomendar, porque yo lo hago
como te dije antes, por terapia y porque me encanta, porque disfruto como un enano. Pero no sé si está permitido esta expresión. sí, claro, pero yo te digo gracias porque hay mucha historia y hay que contarla también como tú sabes. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Vamos a despedir aquí en la tele y vamos a subir a la radio. Vamos a hablar de otros corsarios que creen que tienen patente de corso. Lo haremos también con nuestro experto en seguridad, Agustín Vigo, porque los amigos de lo ajeno no descansan. No lo hacían en el siglo XVI, pues en el 2022, en el siglo XXI, siguen a las suyas. Enseguida volvemos.